Gloria a Dios. Y leemos esta palabra con la bendición de nuestro trino Dios. Aleluya. Dice así: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Présteme allí ese aro que está allá guindadito. Aleluya. Gloria a Dios. Mira qué hermoso, ¿verdad que sí? Mira qué hermoso. Hay una palabra que dice que Dios hizo todo, lo que nosotros vemos lo hizo de lo que no se veía. Yo quiero que usted esté observando siempre esto. ¿Cómo usted ve esto? ¿Cómo usted ve? Mira, armonía, ¿verdad que sí? ¿Qué yo puedo ver allí? Muchos colores, pero aquí yo lo que veo es armonía. También veo belleza, veo un brillo, orden, o sea, también, pastor. Aquí hay representado algo muy maravilloso. Aquí hay gracia, ¿verdad que sí? Y dígame, cuando las danzarinas agarran ese aro y empiezan a ondearlo, ¿cómo se ve? Eso es bellísimo, hermano. Eso es una de las cosas, o sea, los colores es una de las cosas más hermosas que Dios hizo en la naturaleza. Los colores representan, oye, la gloria de Dios. De hecho, el Señor, en su palabra, aparecen muchos colores. Y hay algo muy particular que esto nos hace recordar algo muy hermoso, ¿verdad? ¿A qué le hace recordar esto? El arco iris. Esto le hace recordar un arco iris, pero dentro del concepto del arco iris hay un tema real. Hay un pacto, ¿verdad que sí? Bueno, Dios es un Dios de pactos. Y Dios, cuando quiere darnos algo, Él nos muestra las cosas y las hace para que nosotros no lo olvidemos jamás. Aleluya. En esta tarde, mis amados hermanos, yo quiero hablarles sobre esta preciosa historia que aparece en el libro de Génesis. Y hace mucho tiempo, hace bastante tiempo, el Señor me permitió llevar este mensaje en un sector, en el sector de la orquídea, si mal no recuerdo, la orquídea. Y este tema se llama: yo no tengo la culpa de tener la túnica de colores. ¿Cómo se llama este tema? Este título. Dígale al hermano que usted tiene a su lado: yo no tengo la culpa de tener la túnica de colores. Tú no tienes la culpa de tener la túnica de colores. Pues el Padre te quiso tener en su vejez. El Padre deseó tenerte en su vejez. Aleluya. Y los hijos, cuando nacen en la vejez, son como, oye, como que este es el bordón, este es el más consentido. ¿Sí o no? Yo sé, no, ese es el menor. Cuidadito me lo tocan. Ese es el hombre, el hijo consentido. Pero es que él lo quiere, lo apapacha, lo quiere mucho, lo mima. Oye, porque llegó de misericordia. Llegó por misericordia. Y el Padre lo ama. Y vemos esta historia tan maravillosa que aparece aquí en el libro de Génesis, donde vemos que Jacob, Israel, amaba mucho a un jovencito llamado José. ¿Por qué lo amaba? Porque lo había tenido en su vejez. Ahí lo dice. Lo había tenido en su vejez. Pero, ¿qué representa esa hermosísima historia?
¿Por qué aparece esto en particular en esta historia? Bueno, hay algo muy importante que aparece aquí y es algo que tenemos que resaltar. Y es que esta túnica de colores representa dentro de la teología un tipo. ¿Verdad que sí, pastor? Un tipo. Pero no un tipo de esos que andan por ahí. No como esos tipos que están sentados ahí. Esos tipos. No. Una figura. ¿Quién se puso nervioso? Oye, un tipo. No. Representa un tipo, o sea, una forma, una manera de cómo demostrar y reflejar algo que Dios quiere hablarnos en este momento, pero que lo habló de una manera anterior para que nosotros hoy pudiéramos comprender que Él tenía un propósito y un plan o algo especial allá, revelado allá, pero que se manifestaría de manera poderosa en esta época. Por ejemplo, aparece Josué por allá como tipo de Jesús, aparece por allá Melquisedec, ¿verdad que sí? Aparecen tipos. Algunos tipos. Los tipos pueden ser alguna figura, algún lugar, sea cualquier cosa que Dios quiera demostrar. Ok. Pero hay algo muy importante. Y es que yo quiero que usted tome en cuenta es el tema, el nombre del tema. ¿Cuál es el nombre del tema? Yo no tengo la culpa de tener la túnica de colores. Pero resulta, mi hermanos, ¿por qué es esto tan importante? Porque este versículo o esta historia no se limita solamente a este texto donde dice que Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y aparece aquí entonces, y le hizo ¿un qué? Y le hizo una túnica de diversos colores. Bueno, dígale a la persona que tiene a su lado, otra vez dígale el nombre del tema. Resulta que esta situación, que nosotros ya sabemos la historia, muchos la saben, dice la palabra que este muchacho era alguien muy especial, era alguien maravilloso, tenía ciertas habilidades, tenía algo espectacular en él, que este era un muchacho soñador. Este era un joven que tenía un espíritu diferente. Este era un joven que tenía un espíritu afable, un espíritu noble, un espíritu maravilloso. Y estas cosas lo hacía a él muy particular. Tan particular que de ser aún el menor, era el que iba a buscar información. O sea, que era una persona, mi esposo dice una persona chismosa. Era un supervisor, a esa palabra quería llegar. Era una persona que estaba encargada de algo muy delicado, hermanos. Era una persona que estaba encargada de una de las cosas más delicadas que puede tener una empresa, y es la supervisión, estar pendiente, la visión de que todas las cosas funcionen bien. Pero estas cosas que hacía este muchacho le causaban o hacían que sus amados hermanos le tuviesen rabia, le tuviesen molestia, porque este muchacho era el comisionado de su papá para hacer estos mandados y decir: vaya a supervisar, vaya a darse cuenta de que las cosas en el campo anden bien, vaya a darse cuenta usted, hermana, de que la alabanza esté bien, vaya a darse cuenta usted como supervisor de que las cosas marchen bien, vaya a darse cuenta porque a usted le toca tener, hermanos queridos, ¿qué? Pero es que la gente que tiene la túnica de colores
Es la gente que tiene al mando la supervisión, la coordinación, el cargo especial, lo tiene la gente que tiene la túnica de colores. ¿A quién más le hizo Jacob una túnica de colores? Cuénteme. A más nadie se lo había hecho. A José. ¿Quién es José aquí? Este es José Hernández. ¿Cuántos José hay aquí? Oye, Lumar, ¿tú eres José? ¿Cómo te llamas tú? Oye, José también. Bueno, su nombre evoca un personaje maravilloso y ese personaje está en la palabra, pero aunque usted no se llame José en esta tarde, usted también representa ese candidato, ese hijo dado en su vejez, ese hijo que Dios tuvo en su vejez. Vamos a hablar de tipo, ¿verdad? Ese hijo que ese anciano tuvo en su vejez, pero que ese hijo será amado, tan privilegiado, que Dios le dará un hábito y una bendición especial. Dios le dará una unción tan poderosa que será inevitable que el Padre le coloque una túnica de colores. Será inevitable. Porque el propósito y el proyecto que Dios tenía con José era tan grande que él necesitaba tener esa túnica de colores. Porque esa túnica de colores, hermano, ay, mi hermano, esa túnica de colores trae problemas también. Esa túnica de colores más peligrosa que mono con hojilla. Porque esa túnica de colores, hermanos, es la gracia de Dios. Es un abrigo de su presencia. Hermanos, ¿sabes por qué era tan importante? Porque en ese tiempo hacer colores no era fácil. En esa época hacer colores no era fácil. Era muy difícil. Por eso que usted ve que los reyes se vestían de púrpura, se vestían de azul, se vestían de colores intensos. Y la gente que tenía los colores más intensos era la gente que más tenía plata. Era la gente que podía comprar las telas más caras. Ahorita no. Este se viste caro porque tiene una tela intensa. Esa clarita. Hermano, antes los colores representaban jerarquía. Los colores representaban algo espectacular. Los colores eran poder. Los colores intensos representaban algo espectacular. Y cuando estos muchachos vieron que apareció el señor Jacob y apareció con una manta, apareció con una túnica y se la colocó, ellos se molestaron porque yo no sé cuánto gastó Jacob en esa túnica. Pero yo sí aseguro que esa tela le costó cara. Yo le aseguro que la túnica que le puso Jacob a José era muy costosa. No solamente era costosa por lo que valía monetariamente, sino que sobre Jacob había una convicción que él mismo no entendía, pero que por medio del Espíritu Santo se le fue revelado a Jacob para que le hiciera una túnica a José de colores. ¿Sabes por qué? Porque este muchacho vivía soñando. Y uno de los sueños él le contó a su papá. ¿Y se acuerdan lo que le dijo a su papá? Bueno, en la Biblia no aparece, yo no he conseguido, mis pastores, que aparezcan donde dice, donde dice, Dios le dijo a Jacob, hazle una túnica de colores a José. ¿Aparece? No. En la única parte donde aparece es en el versículo 3 del 37. O sea, se le ocurrió a Jacob hacer una túnica. Se le ocurrió a él un día decir, mira, no, eso no se le ocurrió a él. Eso se le ocurrió al Señor. Esa túnica de colores se le ocurrió al Señor ponerle sentir a su papá, de decirle, hazle una túnica de colores a José, la túnica más cara, la túnica más preciosa, porque esa túnica será el abrigo que lo acobijará cuando yo lo lleve a Egipto. Esa túnica será el abrigo y el cobijo que yo le daré en representación del tipo de mi presencia.
Esa túnica representaba la presencia, la riqueza, la gloria de Dios en la vida de ese muchacho. Recuerden que su papá un momento que lo reprendió le dijo: hijo, pero ¿cómo dices esas cosas? O sea que tu mamá y yo y tus hermanos nos vamos a inclinar a ti. ¿Qué le parece? O sea que, muchacho, pero tú sí andas soñando lo que era. Pero de todas maneras yo te voy a hacer una túnica de colores para que te metas en problemas. A veces pasa de esa misma manera con nosotros. A veces las cosas que no entendemos vienen de parte de Dios. A veces las cosas que no entendemos, a veces nuestros propios pastores, nuestros propios padres, a veces nos dan cosas que ellos ni siquiera entienden. ¿Por qué no las dan? Pero hay un propósito especial de parte de Dios cuando te toca recibirla. Les digo, esta túnica de colores representaba algo real, algo primoroso, algo maravilloso, pero también representaba sufrimiento. Esa túnica trajo discordia. Esa túnica, el hecho de que él la tuviera, le causó a sus hermanos mucha envidia. Esa túnica que José la tuviera le causó a sus hermanos rabia, resentimiento. Y cuando yo leo esta historia, hermano, y cuando la veo de manera ilustrada en mi teléfono, o la veo en una película, yo lloro. Yo lloro porque imagínate mi hijo. Párate, Abiel, que eres hermoso como José. También eres José. Párate, hijo. Ese es mi hijo Abiel José. Abiel José. José tenía la edad de mi hijo cuando fue vendido a la caravana que había. Imagínate un muchacho amado con una túnica de colores. Se la quitan, se la manchan. ¿Qué hacen? Siéntate, amado. La manchan de sangre. Agarran a ese muchacho, lo sacan de casa de su familia y los venden a una caravana como esclavo. O sea, a mí se me desgarra el corazón pensar que a mí me arrebaten mi hijo de 17 años, me lo monten en un carro, se lo lleven para otra nación, a ser esclavo de alguien. ¿Quién sabe hacerle qué cantidad de cosas, hermano? O sea, a mí se me desgarra el corazón. Simplemente porque alguien no soportó la túnica de colores. No lo soportó. Eso debe ser terrible. Yo veo esta historia y digo, Dios mío. Y Dios usó, gracias a Dios, uno de sus hermanos y le dijo, no lo vamos a matar, porque la intención era matarlos. ¿Sabe que hay gente, hermano, que por el hecho de tú tener una túnica de colores te quieren matar? Literal, te quieren ver muerto. Hay gente en nuestro sector, donde tenemos la iglesia, que nos quiere ver muertos. Literal, muertos, hermanos. Estos días estuvimos en la iglesia, uno de los ministros subió a limpiar con uno de los diáconos y cuando llegó a la entrada, eso era sangre, yo no sé si era de pollo, yo no sé si era de chivo, yo no sé, pero era sangre del diablo. Y estaba en toda la entrada de la iglesia sangre, y en más ninguna parte había sangre. Pero ya el Señor nos había revelado que habían muchos hechiceros, y había especialmente una persona hechicera que quiere destruir nuestro ministerio. Y quiere destruir nuestros hijos, y quiere destruir todo, y quiere acabarnos, y quiere matarnos, y quiere todo. Porque esa gente no soporta, hermano, la gloria de Dios que está en ti. Esa gente no aguanta la presencia de Dios que está en ti. Esa gente no soporta, hermano, que tú prosperes. El diablo no aguanta y no soporta, le molesta, le irrita que tú prosperes, que tú crezcas en el Señor.
El enemigo te tiene rabia, el enemigo te tiene envidia. Pero sabes una cosa, hermano, aunque la túnica literalmente se quedó allá, se la entregaron a su papá como que estaba muerto, pues esa túnica estaba allá, pero había una túnica espiritual de colores, de múltiples colores, así como el arco iris, que representa el pacto de Dios y la presencia de Dios sobre tu vida. Y nada ni nadie podrá evitar que la gloria de Dios esté sobre ti como una túnica dándote abrigo. Nada ni nadie. Tan tremendo fue el acontecimiento que Dios sí lo llevó a Egipto. Sí estuvo en la cárcel José. Me imagino que lloraba, me imagino que extrañaba a su padre y a su madre. No vio morir a su mamá, no la vio partir, no la besó, no vio más a sus padres. Qué triste. Lo acusaron, ¿usted sabe de qué? Bueno, ¿qué no sufrió José? ¿Y por qué sufrió? Porque tiene una túnica de colores. Porque tenía la presencia de Dios. Y la gente cree que porque tiene la presencia de Dios no va a sufrir. La gente cree que porque tiene la presencia de Dios no se le puede morir un hijo. La gente cree que porque tiene la presencia de Dios no va a llevar palo. La gente cree, hermanos, que porque tiene la gloria de Dios en su vida no va a sufrir. Hermanos, vamos a sufrir. Vamos a sufrir persecuciones, vamos a llorar, vamos a gemir, vamos a pasar desiertos. Pero ese tipo, esa figura de la túnica de allá, de colores, es la presencia de Dios en actual. Es la gloria de Dios sobre tu vida, hijo. Es la gloria de Dios sobre tu vida, mi hermano. Y eso va a bastar y a sobrar para que tú salgas en victoria. Esa historia terminó como esa historia, me dice, y todos fueron felices. ¿Verdad que sí? ¿Usted no ha visto esa historia en las comiquitas? Y todos fueron felices para siempre. Aleluya. Así terminó la historia de ese muchacho. Así terminó. Pero ¿cómo fue su proceso? Fue un proceso fuerte. ¿Cómo fue su vida? Fue fuerte. Por el simple hecho de él tener una gracia especial. Por el simple hecho de tener algo especial en él. ¿Cuántas personas aquí tienen algo especial? ¿Cuántas personas aquí tienen algo especial? Levanta tu mano. Tú eres especial. Tú eres extraordinario. Tú eres especial. Y yo te voy a decir una cosa. A donde tú vayas, tú vas a llevar la presencia de Dios así. Tan espectacular como esto que está aquí. Donde tú vayas, tú vas a llevar la presencia de Dios. Colores de la presencia de Dios que representan el pacto que Dios hizo con su pueblo. Representan el abrigo, representan la gloria, representan la gracia. Por eso es que donde tú vas las puertas se abren. Por eso es que donde tú vas, hermano, aunque te acusen, a ti te acusen y te señalen, la gloria de Dios estará sobre tu vida, guardándote y bendiciéndote, porque eso es lo que representa este mensaje. Eso es lo que representa esta figura, este tipo que estaba aquí, de la gloria de Dios. Hace mucho tiempo el Señor me ministraba eso. Yo no tengo la culpa de tener la túnica de colores. Y yo quiero que esta palabra se haga en ti un eco. Y esto no quiere decir que tú te llenes de orgullo, que yo me llene de orgullo. Esto no quiere decir que porque yo tengo la túnica de colores yo voy a estar lleno de orgullo. No. Más bien al contrario. Más bien cuando tenemos la presencia de Dios, más bien cuando tenemos la túnica del Espíritu, es donde más se deben ver los frutos del Espíritu. Es que cuando yo tengo la presencia de Dios,
Es que cuando tú tienes la gloria de Dios en ti, se debe mostrar y se debe reflejar la armonía tuya con el Espíritu Santo. Que haya armonía en nuestras actitudes con lo que nosotros predicamos. Que así como usted ve esa armonía, que el azul está... O sea que hay una definición, hay una armonía, hay una coordinación, hay algo hermoso. Así debe estar la presencia de Dios en nuestras vidas, porque esa túnica representa la presencia del Señor en nosotros. Y esa presencia, hermano, nos va a dar, por supuesto, belleza, nos va a dar gracia, nos va a dar todas las bendiciones que nosotros queremos y que tenemos de parte de Dios en la palabra. Gloria a Dios. Yo me acuerdo que cuando yo leía esta palabra y yo veía la historia de este muchacho y él contaba, tuvo varios sueños. Oye, qué fuerte debió haber sido esa experiencia. Él no le hacían caso. Su familia, hermano, no le hizo caso. Pero eso no importa. Quizás aquí hayan personas en medio de nosotros que su familia biológica, no comprende el hecho de que tú le sirvas a Dios. Aquí hay personas que de repente su familia no entiende que tú amas al Señor y que el Señor puso en tu vida un abrigo y una cobertura especial que nadie te la puede quitar. Pero aunque tu familia no lo entienda, sigue adelante, que un día aparecerá un copero, un día aparecerá un panadero. Estoy hablando la Biblia. Un día aparecerá alguien en cautiverio donde tú mismo te puedes encontrar, y un día el Espíritu Santo te usará para revelar bendiciones, ciencia. Un día el Espíritu Santo estará allí para cumplir en ti lo que Él dijo que iba a hacer. Primero comenzó con un panadero, con un copero, y luego con el panadero, y se cumplieron las dos interpretaciones del sueño. Pero Dios lo sacó de allí con el tiempo. 2 años pasó. 2 años pasó después que reveló el sueño. Pero un día el Señor colocó una inquietud, un proceso en la vida del faraón. ¿Y sabes quién lo interpretó? Usted sabe quién fue. ¿Quién usted se imagina que lo interpretó? Di conmigo: yo seré el instrumento de parte de Dios para revelar, para profetizar, para declarar, para cumplir el propósito de Dios en mi país, en mi ciudad, en mi familia, en el ministerio, porque tengo la túnica de colores. Den un aplauso al Señor. ¿Sabes por qué eso va a pasar? Porque tú tienes una túnica que te representa. Él no era de esa cárcel. José no pertenecía a la cárcel. José no pertenecía inclusive a la gente que lo compraron. José pertenecía al reino de los cielos. José pertenecía a un linaje especial. José pertenecía a la realeza divina. José pertenecía a la misma presencia de Dios. A eso es lo que tú representas. Tú representas con esa túnica de colores la presencia y la gloria del Señor. Eso es lo que tú representas. Mi hermano Lumar, cuando usted va a hacer un trabajo en sus labores, usted representa la gloria de Dios. Y caes en gracia porque tienes una túnica sobre ti. Y así cada uno de nosotros, hermanos. Créalo. Donde yo estoy laborando, yo digo: Señor, todos los días me levanto y presento mi vida y le pido al Señor: dame sabiduría. Señor, dame sabiduría. La gente que entiende que tiene la túnica de colores, la gracia de Dios en su vida, tiene que pedir sabiduría para hacer las cosas, porque el que te va a revelar la solución a cada problema en tu
labor en tu día a día es el Espíritu Santo, para que tú salgas bien parado, para que tú quedes bien parado, para que tú seas excelente y diga, esa persona es diferente, esa persona tiene algo especial. ¿Sabe lo que me dijo mi jefe ayer? Me dijo, ¿sabes qué, señora Dorca? Yo le estaba pidiendo a Dios, y es católica, y estoy predicándole la palabra a esa familia. Dios, dame la estrategia. Y me dijo, yo estaba pidiéndole a Dios. Yo digo, Señor, yo estoy haciendo misiones aquí, en esta empresa. Yo soy una misionera, hermano, y a donde yo me pare, yo quiero hacer misiones. En serio, en mi trabajo, en mi sector, donde yo esté, yo quiero hacer misiones. Y me dijo, yo estaba pidiéndole a Dios una persona como usted. Que se pareciera a mí, que me ayudara. Y yo no necesito decirle muchas cosas, porque usted pareciera que usted me leyera la mente. Qué cosa tan tremenda. Pareciera que usted me leyera la mente, y antes que yo le diga, ya usted lo ha hecho. Y yo le dije, gracias, Señor. Bueno, el Señor me da sabiduría, le dije. Amén. Él es el que me da sabiduría. Me dijo amén. Y en la tarde hablé con el jefe. Me dijo, ¿viene a trabajar mañana, señora Dorca? Y le dije, no, no vengo. Tengo un compromiso con mi iglesia, con la organización donde trabajo. Y empezamos a hablar. Y me dijo, ¿qué organización pertenece usted? Le digo, una organización cristiana. Yo soy ministro y tengo un compromiso con Dios. Se quedó así. Pero usted no pertenece a esos testigos de Jehová, ¿verdad que no? Ni a esos que llaman, hay otro más. Ustedes eran los mormones. Eso mismo. Usted no es de eso, ¿verdad? Yo le dije, no. Yo tengo la túnica de colores. No le dije eso, pero lo pensé. No le dije eso, pero lo pensé. Y le dije, yo soy cristiana evangélica. Qué bueno, me dijo. Qué bueno, eso sí me gusta. Ese es bonito, ¿verdad? Yo dije, sí, lo más hermoso que hay. Usted tiene que ser diferente. Usted representa la gloria de Dios. Usted representa en esta zona, nosotros representamos como zona 3 la gloria de Dios. La zona 3 tiene que portar la túnica de colores, presbítero. ¿Verdad, mi presbítero? El presbítero tiene que portar la túnica de colores. Él la tiene. Por eso Dios lo puso en ese cargo. Quizás muchos dirán, él no tiene las habilidades, no tiene trayectoria misionera, no ha ido para ningún país, qué sé yo. No sé qué pensarán. Pero el anciano te quiso poner allí. La gracia. Él te hizo una túnica, la tejió con múltiples colores y te la puso. Y a usted también, evangelista. Y a usted también, pastor José. Y a usted también. Y a las que cantan. Dios le dio algo especial. Todo el mundo no canta. ¿Sabes que en el templo habían cantores? Había ministros. En el templo había gente que hacía copas, que forjaba cuestiones. Gente especiales. Pero no todo el mundo hacía eso. ¿Verdad, mi hermano Shaul? No todo el mundo tiene la congregación que tú tienes. Cuando yo llegué a la iglesia del pastor Shaul, yo dije, este hombre tiene la túnica de colores. En serio. Y sentí la presencia del Señor cuando llegué a la iglesia del pastor Shaul y la pastora Solange. Sentí la presencia del Señor y dije, me gusta estar aquí. Siempre cuando voy me deleito en la gloria de Dios allí en su iglesia. Hermanos, usted porta algo especial. Amén. Usted porta la gracia de Dios
Te amo, mi hermano, tú también. Yo también te amo mucho, Matamoros. Los felicito por seguir a Cristo. Los felicito por seguir adelante. El Padre Celestial le dará la recompensa a cada quien de acuerdo a su misericordia, de acuerdo a su favor y de acuerdo al propósito. Amén. A José le tocó llevar esa túnica muy particular que le causó muchos problemas, pero que le permitió gobernar como segundo hombre al mando en un imperio terrible como en el imperio de Egipto. Yo digo, wow. Yo creo que Venezuela tiene el manto de colores. Yo creo que Venezuela tiene el manto de colores. Yo creo que Venezuela tiene un manto de colores. Yo creo que Venezuela tiene un manto de colores. Yo creo que mi país está revestido y vestido con el manto de colores del Señor. Una túnica especial de abrigo, de consuelo, de fortaleza, de riqueza, de bendición. Mi familia tiene allí la túnica de colores. Mi hijo tiene la túnica de colores. Mi hija. ¿Sabes qué? Voy a terminar con esto. A ver, sí, ya son las 5, pastor. Santo, ya son 8 para las 5. Cuando se levanten los gigantes, entienda quién es usted. A mi hija le pasó un proceso que no voy a contar porque es muy largo. Muy largo. En su primer lapso, cuando entró al bachillerato. Fue fuerte, hermano. Fue un gigante que se levantó terrible. Terrible. Y yo no encontraba qué hacer. Terrible, se me enfermó, se nos enfermó fuerte. Pasó casi 2 meses enferma. Y una de las profesoras me confrontó. Yo llevaba los trabajos para que la niña no fuera porque no podía ir. Le mandaron a despistar tuberculosis, le mandaron a despistar muchas enfermedades que no encontraban qué eran. Y nosotros orando. A la final, una de las profesoras, la profesora de aduanas, me decía, no te puedo recibir esos trabajos porque ella tiene que decirme a mí con sus propias palabras para yo corregirla. Para yo corregirla porque yo tengo que saber si ella entendió. Si no. Tú te imaginas la cuestión, ¿no? Yo entiendo, yo también soy maestra. Y entiendo que el alumno me debe decir a mí, decía, profe, pero vamos a hacer un video. No, eso no me hace, hermano, un gigante, una cosa terrible. Yo dije, padre, le raspó la materia, hermano. A la final la criaturita le raspó la materia, me quedaron los trabajos en la casa, o sea, no hubo maneras. Y me dijo, delante de la coordinadora, me dijo, mire señora, su hija se enferma mucho, yo. Busque las maneras de ver cómo ella se sana, porque usted... Y el día siguiente me entregaban la prueba el resultado de la prueba de tuberculosis. Para despistar, pues. Y yo le dije, usted se imagina cómo me puse, ¿no? De todos colores. Como un camaleón. Yo quería hacer muchas cosas, hermano, de manera mundana. Como buena madre gallina que soy. Pero como tengo la túnica de colores, y respiré. Y le dije, bueno, a mañana a mi hija le despistan tuberculosis. Yo sé, Dios va a meter su mano que no va a tener. La coordinadora dijo, amén. Claro que no, la coordinadora es muy consciente, pero la profesora es fuerte. Era fuerte. Era. Y resulta que al otro día, gracias al Señor, no tenía nada. Pero le dije, si mi hija mañana, tal, yo la retiro y que venga a estudiar, o la saco, le pongo en otro colegio, pero no la traigo más. Y gloria a Dios. Y le dije a mi hija, mami, me raspó, ajá. Hija, ese es un gigante. A usted Dios le está formando su carácter. La gente especial, la gente de Dios que está aquí entiende que cuando pasa algo es que Dios está formando su carácter. Y le dije, hija, quédate tranquila, lo vamos a superar. Lo vamos a superar.
Ese es un gigante. Usted, esto. Y empecé a declararle la palabra, ¿verdad, hija? La palabra. Y empecé a decirle, usted es de autoridad, usted es especial, usted es de Dios, usted ta. Y pasaron muchas cosas que después no les voy a contar porque son muy largas. Hasta le puse una denuncia en la zona educativa. Se puso terrible, hermano, en el segundo lapso. Y le dije, vamos a dejarlo hasta allí. Vamos, a ver qué hacemos. Padre, ten misericordia, pero esto tiene que acabarse. Ya no era con ella, eran con todos los alumnos. Era fuerte, había una situación espiritual fuerte. Pero cuando nosotros entendemos, hermano, que el Señor nos dio a nosotros algo especial, nosotros avanzamos, no importa qué. Y le dije, hija, avance, haga su trabajo. Y gracias a Dios este mes, este lapso, pasó la materia con 20. Aduanas la pasó con 20. Pero no fue gratis, fue trabajo y trabajo. Cuando la criaturita ya al final fue con su tapaboca, le decía, quítese el tapaboca que yo no le escucho. Imagínate una niña de 12 años recibiendo esos ataques en un liceo, empezando bachillerato. Y la profesora se ponía allí y le decía, no te escucho, profe, no me puedo quitar el tapaboca. Quíteselo, que yo no le escucho. Un ataque, hermano. Pero le dije a Dorcas Shaddai, ¿usted tiene? Cuando usted se le levanta un gigante de ese, usted acuérdese que tiene. No hay obstáculos grandes que usted no pueda. Porque usted es especial. Dios me les bendiga. Que va a pasar con 20. Va a pasar la prueba con 100, con 1000. Pero la va a pasar. A la final, Dios le dará la victoria. Dios nos dará la victoria.